Hola, bienvenidos a un nuevo ciclo de conversaciones en la redacción del Diario de la Nación. Esta vez nos acompaña el doctor Leandro Despuy. Es un placer que esté aquí. Muchas gracias por venir. El doctor Despuy tiene una frondosa vida académica, jurídica, profesional, de todo. Entre otros aspectos que valen remarcar, él estaba ejerciendo la profesión aquí en Argentina, denunció en su momento a la AAA, termina exiliado, pasa en el exilio parte de la dictadura, o toda la dictadura, vuelve, múltiples cambios, ¿no?, embajadas y demás, preside el actual, lo que ahora se llama el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y desde 2002 preside la Auditoría General de la Nación. Es uno de los organismos que están creados precisamente para controlar al poder. Que tiene que estar presidido necesariamente la AGN por una persona elegida por el principal bloque de la oposición en el Congreso. Y es por eso que estamos aquí conversando. Doctor, desde el año 2003 en adelante, entre otros informes que yo he ido revisando que ustedes habían elaborado primero y aprobado después, estamos aerolíneas, varios sobre transporte, el tren Sarmiento, después algunos otros que se terminaron utilizando para la investigación de tragedia de Once, Southern Wings, la compra de material rodante a China, Sueños compartidos de Eve Bonafini, Madre Plaza de Mayo, Sergio Joclender, Ocovi, cuando lo presidía Claudio Uberti, el luego funcionario desplazado por el caso Antonini, Fútbol para Todos y uno cuanto más. En el balance, ¿cuál fue el peor informe de todos? Probablemente desde el punto de vista de los fondos comprometidos debe haber sido sueños compartidos, porque ahí hay 1.300 millones con destino en principio a la vivienda social, que en realidad lo transformaron a Joclender en el faraón de los fondos públicos porque los pudo aplicar con toda discrecionalidad de una forma más ostensiblemente oscura, y al mismo tiempo se comprometieron 10 años de políticas sociales y de vivienda en el país. Pero hay otros que tienen algunos ribetes todavía más desgarradores, como es por ejemplo los informes que nosotros habíamos realizado a lo largo de los años, porque lo importante es eso, la perspectiva en los años, sobre TVA, por ejemplo, la empresa del ferrocarril Sarmiento, donde vamos a ver que hay con una manera muy reiterada que la auditoría lo que va a poner de manifiesto no solo que están comprometidos fondos públicos, no solo que se están entregando subsidios a los operadores con la mayor liberalidad y sin ningún tipo de control, etcétera, no solamente que se estaba deteriorando la calidad del servicio, que se estaban afectando, que había una pérdida económica considerable, sino también condiciones de inseguridad crecientes que llevarían a lo que en definitiva fue una tragedia, o varias tragedias, porque en realidad en materia ferroviaria no solamente está Once, sino muchas otras que las precedieron, algunas que lo sucedieron, y en el transporte de carga pasaba exactamente lo mismo. Lo que tiene también de epílogo este tipo de evaluaciones cuando uno ve un informe, no solamente está en los montos, sino también los costos en vida humana, y también una especie de sabor amargo, de conclusión, porque en este país no porque usted prevea, no porque usted anticipe la posibilidad, la inminencia de una tragedia, la va a evitar, y esto sí que es amargo, esto sí que nos deja a nosotros como auditores un cierto, diríamos, sabor a... Bueno, es lo que yo cuento en el libro, ¿no es cierto? Cuente sobre el libro, por favor. Bueno, en el libro se llama La Argentina Auditada, y tiene por propósito reflejar lo que después de 12 años al frente de la auditoría, como presidente de la auditoría, leyendo esos trabajos, esos informes, y haciendo un raconto un tanto testimonial, tratar de reflejar un retrato, relatar una realidad que a veces no coincide con el relato oficial, ciertamente, donde es muy difícil distinguir entre la realidad y la ficción. El libro lo que pretende es mostrar los grandes déficits de esta administración en el manejo de los fondos públicos y al mismo tiempo de los servicios públicos y los déficits que se han presentado en arterias claves del Estado, como es la temática
que puede ser en materia energética. La auditoría tiene la ventaja de poder mostrar, ya desde el 2002-2003, los déficits marcados que se presentaban en el país, que venía de un autoabastecimiento a una decadencia creciente por factores bien identificados en nuestros informes, como era la ausencia de inversiones, la trágica abandono de las exploraciones, que son básicas tanto en materia petrolera como gas, para ir sucumbiendo en una situación de la pérdida del autoabastecimiento, ingresando ya en las importaciones, un país que importa entre los 10 y los 15 mil millones de dólares, con lo que si se hubiesen seguido los informes de la auditoría, las recomendaciones que ya en el 2004 hablaban de la necesidad de inversión por parte de nuestro país en materia energética, en materia de exploración, de inversión petrolera, el país podría ahorrarse esos 15 mil millones que gasta hoy de importación para una producción nacional que la perdió. Bueno, estas son las cosas que la auditoría vio y de alguna manera aparecen relatadas, con una diversidad de temas, porque pasamos los servicios públicos. Usted lo que está marcando es la Argentina auditada, es el nombre del libro, pero en realidad podría ser tragedias anunciadas, o despilfarros anunciados, o sea, porque ustedes estuvieron marcando una y otra vez, insisto, en el caso de la tragedia de Once usted remarcó que también hubo otros, como la de Flores, pero en definitiva, ustedes anticipan con un informe, creo que era del año 2008, lo que termina ocurriendo luego en Once. Exactamente. En el cual ustedes marcan precisamente que la infraestructura era deficitaria, que además había un despilfarro de los recursos, que además que el material en sí mismo ya estaba desahuciado, es decir, múltiples alertas y luces amarillas en el tablero. ¿Cuál fue la reacción en ese caso y en otros muchos casos del gobierno o del auditado? Fíjense que entre los factores que señalábamos hay uno muy alarmante, que es la no realización de las tareas de mantenimiento. Si las unidades estaban en debilidad en el 2002, se imagina 10 años más tarde, sin inversión. Pero de todos modos, lo que nosotros anticipábamos era realmente la posibilidad real de que se pudiese producir. Nosotros habíamos auditado marcando exactamente que las condiciones de circulación eran pésimas y que esa sucesión de accidentes que precedieron esas tragedias se transformaba en algo rutinario. ¿Cuál fue la reacción? Nosotros debatíamos públicamente. Recuerda, los diarios recogían muchos de nuestros debates con Jaime y sobre todo con Schiavi, que nos decían que nuestros informes no eran ciertos. Jaime decía que no era cierto lo que ustedes exponían. Lo que decía la auditoría, que en realidad ellos controlaban los fondos que daban. Nosotros decíamos, no, ustedes no los controlan, porque cuando nosotros vamos a controlar vemos que realmente no los controlan. Ustedes nunca aplicaron una multa, que al contrario, entregan dinero considerable, y parecería como que los gestos de gratificación que las propias empresas le dan a ustedes van a cultivar una cultura del incumplimiento, porque después las empresas no invierten, no se hacen las tareas de mantenimiento, y sin embargo ustedes mantienen una relación pública de privilegio, diríamos en el momento de mayor liberalidad en la entrega de esos fondos públicos considerables. Pero al mismo tiempo nos decían ellos, mire, es un problema que en Argentina los argentinos son transgresores, es un problema cultural. Y nosotros le decíamos, mire, esto no puede ser. Es cierto que es un problema cultural, y el problema cultural es que los argentinos nos hemos acostumbrado a viajar prácticamente como animales. No es posible que las personas, cuando una madre que despide a su hijo o a su esposo, o ella misma, se persina porque sabe que va a viajar en tren. Esto es transformaron a la circulación, al viaje en tren, en un acto temerario. Realmente era someterse no solamente a condiciones pésimas en la calidad del servicio, sino realmente a situaciones alarmantes, y no solamente en el tema del transporte urbano de entrada y salida de la ciudad. Las tragedias que se han producido en el interior del país como consecuencia del transporte de carga son alarmantes. También en mi propia provincia, San Luis, la tragedia de Sanjita, donde un hecho que se podría haber evitado en las condiciones en que circulaban los trenes, hicieron de que costaran muchas vidas de criaturas. Y al mismo tiempo, yo le puedo decir que no debe haber país en el mundo en donde hubiese un campeonato más, diríamos,
una especie de striptease impúdico de descarrilamientos. Nosotros hemos auditado empresas que se disputaban entre ellas cuál es la que tenía mayor récord en el tema de los ferrocarriles, en el tema de los descarrilamientos. ¿Y el récord va para? ¿Cómo? ¿Y el récord va para? Bueno, en este caso, le diría la mayoría registraba, pero fue para All Central, vale decir, logística. Bueno, tenía dos explotaciones, una hacia el litoral, hacia la parte de la Mesopotamia, lo que se llamaba América Latina Logística Mesopotamia, y el central, que iba de Buenos Aires a Mendoza, y que también cada año se registraban, a veces uno superaba al otro, pero esto como un indicador cruel, si usted quiere, de lo que era la prestación del servicio, más allá de que no se cumplía con ninguna de las otras condiciones, pero no solamente esa compañía, en general veíamos nosotros el abandono, la situación pésima en que se encontró el Belgrano Cargas, por ejemplo, que es central para la... Ferrocarriles, los problemas. Sueños compartidos, 1.300 millones de pesos, sin control, viviendas que no se construyeron. Fútbol para todos. Creo que el monto acumulado en lo que va el programa van como 8.000 millones de pesos, en total acumulado todos los años, ¿no? Incluyendo lo que va a ser este año. Ustedes también auditaron eso y también encontraron similares falencias de descontrol o de faltantes. Nosotros lo que auditamos efectivamente el programa Fútbol para Todos, que era un programa que fue presentado, recuerda usted, históricamente como la democratización de la pantalla y al mismo tiempo que sería gratis. En realidad le ha costado ya al Estado, desde que se inició en el 2009, alrededor de 7.000, 8.000 millones. Lo que sí auditamos al comienzo, el periodo 2009, 2010, 2011, 2012, y bueno, y ahí hicimos comprobaciones bastante certeras, bastante precisas, sobre la modalidad en que se realizaban los pagos. Lo más importante es ya el primer contrato que se celebra entre el Estado y la AFA. Ahí señalamos que no hay previamente estudios, diríamos, de acuerdo a lo que son las contrataciones reglamentarias del Estado. Le faltan elementos básicos para la fijación de los precios, por ejemplo. ¿Por qué se paga? Se pasa de una empresa que pagaba originariamente 220 millones a 600 millones que paga el Estado. Bueno, si había justificaciones, en todo caso no aparecían dentro de la racionalidad del pago. 2 años después se eleva a 225, pero no está solamente eso, están todos los otros pagos, y esto es lo importante, a los otros actores, como por ejemplo los actores nacionales, que también tenemos el sponsor único, que no solamente no aparece claramente establecido los criterios que se tuvieron para decidir por uno y por y por qué va a pagar en especie, y dónde están las especies, los pagos en especie. Espérame, porque estamos hablando de Fútbol para Todos, del programa en el cual muestran el camioncito de Iveco, y lo que usted está remarcando, lo que la AGN, la auditoría, detectó es que esta empresa Iveco tenía que pagar por esa publicidad, no con dinero, sino con camiones. Y que esos camiones no están, o no se sabe dónde están. Claro, no está acreditado la razón por la cual se pagaba en especie y cuál era el monto total de esos pagos. Que quiero decirle que nosotros íbamos viendo que un año se pagan 20 y pico de millones con los camiones, al año siguiente menos, al año siguiente un poco más, en general cada vez era menos. Pero lo que nosotros planteamos dentro del informe es, bueno, ¿cuál es la razón por la cual se opta por un sponsor y por una determinada modalidad de pago? Lo cierto es que en todos los casos que nosotros auditamos, y aquí no viene una palabra un poco técnica, los pagos eran por legítimo abono. En el Estado esto está prohibido, digamos, es una irregularidad que todos los dictámenes de la Procuración del Tesoro señalan que el legítimo abono, bueno, esto se había transformado en algo rutinario. ¿Qué quiere decir legítimo abono? Que en definitiva, toda compra y toda negociación, transacciones donde hay pago del Estado, por lo que debe ser precedido un contrato que sirve de base para una orden de pago, y esa orden de pago es lo que permite la emisión de la factura. En general, se realizan directamente sobre una prestación de un servicio que se factura sin que tenga este precedente.
Usted me dirá, bueno, ¿tiene o no importancia? Claro que la tiene, porque entre esos pagos figuran, ¿no es cierto?, contratos con las empresas que prestaron servicios a nivel internacional, a los que se le compró derecho de transmisión y que hoy aparecen implicados en los reclamos que se están haciendo por el tema de soborno. Por ejemplo, nosotros vimos pagos a fines del 2012 con respecto a eventos que se van a tener lugar en el 14, como fue, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, o bien la Copa América, que se está celebrando en este momento, y todas fueron por legítimo abono, por este sistema. Con lo cual, de ahí la importancia que tiene, no solamente el informe, sino la importancia que tiene que nosotros podamos auditar ahora todos los pagos que se realizaron entre el 2013 al 2015, qué es lo que vamos a hacer, y que la justicia argentina está investigando, eso es importante decirlo, Servini de Cubría está investigando estas cuestiones, y que también aparecen investigadas algunos de sus aspectos ya desde la justicia del FBI. Última pregunta, por un sí o por un no. Usted ha tenido que hacer una suerte como de autopsia muchas veces de la corrupción, ¿sí? Sí. ¿La corrupción mata? Sí, mata. No es solamente un daño económico. Nosotros no solamente vemos que los subsidios entregados con la liberalidad con que se han entregado generan, diríamos, un costo económico y a veces una discriminación porque cuando se orientan hasta políticamente pueden servir como una herramienta electoral. Lo peor es que con el sistema de la corrupción lo que se genera es un comportamiento frente a los bienes del Estado, frente a los fondos públicos, un apoderamiento, un uso que no se traduce ni en ningún caso en la mejora de la calidad de vida ni de las condiciones de seguridad. Creo que la tragedia de Once prueba hasta qué punto ese comportamiento estatal lleva inevitablemente a lo peor. Nuestros informes no solamente muestran cuestiones técnicas de cómo se prestaba el servicio, prueban también que el Estado nunca aplicó una multa cuando era evidente que tenía que aplicarla y que los empresarios nunca tuvieron ningún incentivo para mejorar las condiciones de la prestación del servicio. Eso llevó a que ese manejo tan importante de los fondos, con tantas desviaciones, con tanto descontrol, creara una cultura del incumplimiento donde la vida de las personas fue la que en definitiva pagaba las consecuencias directas. La corrupción mata, sí, y los informes lo muestran. El libro tiende a mostrar precisamente un relato histórico de las situaciones, por ejemplo, ferroviarias, que nos lleva realmente a esa conclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.